Qué precioso estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Después de haber exaltado a nuestro Dios, a nuestro precioso Señor, con alabanza, adoración, con pensamientos preciosos que salen del corazón. Ahora nos toca a nosotros sentarnos, nos toca estar a los pies del Maestro, escuchando la palabra que Él ha preparado en su corazón. El Espíritu Santo se ha gozado con preparar esto y solamente soy un conducto el día de hoy para lo que el Señor quiere traer a cada uno de ustedes. Así que vamos a gozarnos porque el tema que tenemos el día de hoy son las promesas de la tierra prometida. Las promesas, las bendiciones de la tierra prometida. Y así como ustedes ven en pantalla, las bendiciones se manifiestan. Y si tú vas a Israel y si tú preguntas, ¿cuáles son las bendiciones de la tierra prometida? ¿Cuáles son las bendiciones de Israel? Te van a mencionar trigo, cebada, olivo, te van a mencionar granada, higo, uva y miel. Y vamos a hablar acerca de esa miel en un momento más. Esta es el fruto, lo que se da en breve en las tres fiestas, en las tres grandes cosechas. Hay una cosecha que es la del trigo, que inicia en la fiesta de Pascua. Después viene está primero la cosecha de la cebada, que está en la fiesta de Pascua. Después de 50 días viene la cosecha del trigo, y esta se da en lo que nosotros conocemos como la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y después, ya más adelante, cuando baja el verano, se da la gran cosecha de todos los frutos, la vid, la granada, el higo, que va durante todo el verano, la miel y tantas otras cosas. Y esto se da en la fiesta de tabernáculos. Así que al Señor le plació mencionar esto en el libro de Deuteronomio, y vamos a ver esto en un momento más. Amén. Primero vamos a ir a la palabra y vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, vamos a leer dos versículos claves que están en el 5 y en el 6. Ezequiel 20, 5 y 6. Y fíjate bien qué precioso dice el Señor hablando de estas cosas. Dice: diles, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo: yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día, continúa diciendo, les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Es la más hermosa de todas las tierras. Dios escogió el ombligo de la tierra, el centro de la tierra, un lugar muy pequeño en dimensiones, pero grandísimo en bendiciones. Dice el Señor que de Sión saldrá la ley para sanidad a todas las naciones de la tierra. De Sión, una ciudad, un país tan pequeño geográficamente, pero tan poderoso que alcanza a llevar bendición y sanidad a todas las naciones de la tierra. Inclina tu rostro, vamos a orar un momento. Gracias, Espíritu Santo, gracias por preparar, Señor, esta preciosa palabra para el corazón de cada uno de los que oyen. Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar, Señor, la palabra, para que el deleite, Señor, llegue también hasta lo más profundo de los manantiales que tenemos en nuestro ser, para que sea guardada y resguardada y sacada, Señor, como dice el profeta Isaías, que con gran gozo sacaremos agua de los manantiales de salvación. Allí, Señor, palabra fresca, palabra, Señor, que traerá una frescura nueva a nuestro corazón, a nuestro ser cuando está cansado, cuando está necesitado de palabra. Espíritu Santo, llena, Señor,
este tiempo con tu presencia. Quita toda distracción, todo impedimento para poder, Señor, nosotros gozarnos plenamente en la palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. De nuevo, como ya es costumbre, bendecimos a todos ustedes que nos ven a través de este medio, que escuchan la palabra a través de esta manera. Aunque no están aquí hoy presentes con nosotros, pero están ustedes presentes en nuestros corazones. La misma bendición con que nosotros bendecimos a la congregación sea para cada uno de ustedes en el nombre precioso de Jesús. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a estar mayormente en el libro de Deuteronomio. Si tú vas al libro de Deuteronomio, ¿dónde está Deuteronomio? Está en el Pentateuco. ¿Y cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la ley. Los primeros 5 libros de tu Biblia van a decir Génesis y después Éxodo y después Levíticos y después Números, y el 5.º libro, que es un libro que en primer lugar resume todo lo que ha sucedido en la trayectoria de 40 años en el desierto, y también ahora prepara al pueblo en el corazón para entrar, atravesar el río Jordán y entrar finalmente a la tierra prometida. En este libro nosotros encontramos muchísimas cosas, muchísimas grandes y poderosas cosas, pero la mejor de todas que nosotros encontramos son las bendiciones al pueblo de Dios. Y vamos a nosotros a ver que en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio nosotros vamos a encontrar estas promesas, comenzando en el versículo 6 y terminando en el versículo 11. Y si ustedes se fijan, estos 2 versículos, el 6 y el 11, son como una envoltura. Cuando tú tienes algo muy precioso, vamos a hablar, por ejemplo, del agua de coco. A no todos les gusta el agua de coco. Para los que les gusta el agua de coco, se han dado cuenta que es algo que no es fácil de sacar, porque el coco tiene una envoltura y luego tiene otra envoltura y después tienes que usar hasta un martillo y algo puntiagudo para abrir, ¿verdad? Y poder sacar esa agua. Y después se quiebra el coco y sacas esa pulpa tan rica, tan sabrosa. Si han ido ustedes al mar y ahí están los vendedores de cocos, ¿verdad? Primero te dan tu popote, ¿verdad? En el coco, y te dice, toma esta agua porque la tienen fresca, la tienen en hielo, estos cocos preciosos. Dice, pero no tiene un atractivo, pero tiene una dulzura increíble. Así es, de esta misma forma, lo que está envuelto, las preciosas bendiciones de Dios a la tierra, para los que van a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes van a entrar a la tierra prometida? Espero que todos nosotros, amén. Ya estamos allí. Pero ¿cuáles las bendiciones de esta tierra prometida? Vamos a ver que están envueltas en estas 2 preciosas capas, como un libro hermoso que se cierra y tiene 2 tapas. La primera, el versículo 6, nos dice de esta manera. Entonces vamos ahí a Deuteronomio. Yo creo que ustedes ya llegaron antes que yo. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 6. Dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temerle. Esta es la primera parte, la primera envoltura de esto. Si tú quieres llegar a las bendiciones de Dios, tú tienes primeramente que hacer ¿qué? Guardar los mandamientos del Señor para andar en sus caminos y para temerle. Pero fíjate bien, en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si tú quieres realmente recibir las bendiciones de Dios, tú tienes que también obedecer al Señor. Es algo que el Señor te da. No tienes que hacer nada, solamente recibirlo, pero tienes que seguir sus instrucciones. Amén. Muchas veces nosotros pensamos en mandamientos, ordenanzas, estatutos como algo pesado que llevar en nuestra espalda, arrastrar con gran dolor o con gran sufrimiento, pero hermanos, son instrucciones. Ahora, no todos les gustan leer las instrucciones.
Aquí hay un buen ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir a la tienda, compramos una mesa que está toda desarmada y tiene unas hojitas que dice instrucciones a seguir para armar la mesa. Y a veces vienen en español, en francés, en inglés, en ruso, en chino y en cuantas otras cosas. Nosotros, como buenos hombres sabios, conocedores, cogemos esas hojitas y las echamos en el bote de basura y decimos, pan comido. Y comenzamos a armar la mesa. Para 3/4 partes de la armada de la mesa, nos damos cuenta que tenemos una pila de piezas extras y la mesa no se parece a la foto. Es cuando entonces vamos al bote de basura y entonces sacamos las instrucciones y volvemos, esto se me había pasado. Instrucciones son buenas, instrucciones son necesarias, porque el que hizo la mesa y la repartió en todas sus partes, sabe cómo armarla y sabe cuál va primero y cuál se arma segundo. Nosotros, hombres sabios y conocedores, muchas veces no seguimos las instrucciones. Tenemos una vocecita ahí, duro y dale, ¿verdad? De la esposa. Es que tienes que hacer las instrucciones y nosotros no. Como también cuando vamos a buscar una dirección, ¿verdad? Yo sé cómo llegar. Nunca estamos perdidos. Nunca. Pero esa es otra cosa. Dios te dice, guarda mis mandamientos porque en ellos hay vida. Sigue las instrucciones para que tú tengas una vida abundante. Fíjate bien que las instrucciones del Señor, los mandatos, las ordenanzas, no son para que tú sufras o para que tú lleves algo que es inaguantable, sino al contrario, es para que tú puedas vivir. El libro de Proverbios está lleno de estas instrucciones. El libro de los Salmos también añade a estas instrucciones. Bienaventurado el hombre que mora bajo la sombra del Altísimo. Bienaventurado aquel que escucha los consejos de su padre y los consejos de su madre no desecha. Bienaventurado aquel que busca la sabiduría y encontrándola no la vende. Bienaventurado aquel que tiene su corazón en el corazón de su Dios. La sabiduría, el principio de la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Y fíjate que no dice miedo a Jehová, sino dice temor a Jehová. Temor, hermanos, a desobedecer, temor a ofenderle, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y es un Padre, como nos dice Jesús. Dios Todopoderoso, nuestro Dios es el Padre. Y el Padre tiene grandes cosas, grandes bendiciones para darte si solo escuchas su voz y sigues sus mandatos. Si lo quieres ver, si sigues sus preciosas instrucciones. Ahora fíjate bien que dice mandamientos, y mandamientos no son sugerencias. Por ahí alguien dice, los 10 mandamientos de Dios no son las 10 sugerencias de Dios. Dios no te está sugiriendo que no mates, que no robes, que no mientas, que es verdad, sino te está diciendo no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú quieres vivir y vivir largos días en tu vida, hermano, mejor que tú sigas sus instrucciones como un mandato. ¿Sabes que una vez que tú llevas estos mandamientos y los haces tuyos, ya no es necesario estar diciendo, ¿hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo o no digo? ¿Por qué? Porque ya es algo natural. Ya sabes, hermano, que decir palabras soeces, maldiciones, no es algo que conviene. En primer lugar, se oye mal, en segundo lugar, ofende. Y cuando ofendes, después tienes que pedir perdón. Mejor no ofendas desde el principio. Entonces, tu vocabulario, si eras una persona que era muy maldiciente, vas a ir viendo que ya no salen como salían antes, ¿verdad?
parecían como fuegos artificiales. Decía un dicho por ahí, el mexicano, hablamos del mexicano, yo soy mexicano, entonces decía el mexicano, no puede decir 10 palabras sin hablar 5 maldiciones. Y entonces, pues sí, tú te das cuenta. Añadimos varios adjetivos, ¿verdad? Calificativos, no muy hermosos, ¿verdad? A la palabra, para decir, esta persona delante de mí golpeó mi carro. Hermano, esas pequeñas palabras se vuelven como 20 o 30 con todo el folclore. Taca, 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 me golpeó mi ti con su tu carro, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos eso, pero cuando ya en tu corazón está no hacer esas cosas, puede ser bien sencillo, bien fácil decir y hablar sin maldición. Los mandamientos, dice David, los llevo en mi corazón, los atesoro, los medito en ellos día y noche para poder yo guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque he descubierto que tus mandamientos son vida. Así que si tú deseas encontrar las bendiciones de la tierra prometida que Dios tiene para ti, hermano, están envueltas en este paquete. Primero, guardar los mandamientos para andar en los caminos y poder temer a Dios. Y la segunda es no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus ordenanzas. El pueblo de Dios, hermano, se alejó por mucho tiempo de Dios porque dejó de guardar los mandamientos y comenzó a buscar otros dioses, otras deidades a las cuales ofrecer su adoración, desobedeciendo al Dios que les había primeramente dado vida, después les había librado de la mano de esclavitud en Egipto, les había provisto por 40 años de alimento, de agua, de vestidura. Dice, por 40 años estuviste en el desierto, tu ropa no se envejeció, tus calzados no se pudrió y tus pies nunca se hinchó. Ahí viviste a través de 40 años entre serpientes abrasadores, escorpiones, entre sol abrasador, entre todas estas cosas, mas yo fui tu protección y tu bendición y cubrí por todo este tiempo, mas ahora te introduzco yo a la tierra de la promesa. Te introduzco ahora yo a ese lugar, porque por 40 años yo traje estas cosas para probar tu corazón, si me amabas o no. Y así está esto. Guardar los mandamientos muestra a Dios que nosotros le amamos. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es las bendiciones de la tierra prometida. ¿Y qué es lo primero que nosotros encontramos? En el versículo 7, nosotros encontramos, dice así, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Y tú dices, bueno, pues esto no parece mucha cosa, pero hermanos, en Egipto no había ni valles ni colinas, había un río y la tierra era plana. Y cuando ellos iban a cosechar, hermanos, sembraban la semilla, dice, con tu pie la regabas, porque ellos tenían que bombear el agua con sus pies para llevarla a los canales para regar, porque no llovía. Fíjate bien, vamos aquí al libro de Deuteronomio, ahí mismo, en el capítulo 11, versículos 10 y 11, dice, porque la tierra a la cual entras para poseer no es como la tierra de Egipto de donde tú viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entrarás para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Versículo 12, y es una tierra que el Señor Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Los ojos del Señor están siempre sobre ella. Hermano, la tierra de Canaán, lo que nosotros conocemos como Palestina, hoy Israel, es una tierra, hermanos, que tiene valles y tiene colinas, tiene montañas. Y esta particularidad de terreno permite que las nubes
se encuentren con la montaña y rompan en lluvia y vengan corrientes de agua que vienen a dar vida. En uno de los principales ríos es el río Jordán, el cual viene desde Asiria, desde más allá de la tierra de Israel, y viene hasta llegar a lo que nosotros conocemos como el mar de Galilea. El mar de Galilea es una fuente de gran abundancia, está en una parte elevada en la región de Israel y abastece con esa agua a todas las ciudades de Israel. De allí sacan en canal y continuamente ese lugar es de bendición. Por tanto, hermanos, cada vez que llueve en Israel hay una celebración. Todas las veces que llueve en Israel hay una celebración. El pueblo dice: gracias Dios por tu bendición. Amén. El guía, cuando nosotros fuimos a Israel, porque en una de las mañanas llovió y decía: parece que ustedes tienen cara triste porque está lloviendo, quizás se van a perder alguna de las cosas que vamos a ver. Dice: pero para Israel, para todo Israel, si ustedes pueden ver por las ventanas, la gente está agradecida a Dios porque es una bendición del cielo. Es una bendición. ¿Por qué? Porque es vida. Porque, hermanos, si no llueve, no hay agua, y si no hay agua, hay muerte. Por tanto, en todo Israel, todos los días que llueve, la gente dice: gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Es una tierra que Dios cuida. Dice: mis ojos están siempre sobre ella. Ahora bien, no nada más es el agua que viene en el río y el agua que está en el lago de Galilea, el mar de Galilea, sino también, dice, se va por debajo y se muestra de nuevo en manantiales y fuentes de agua. Nosotros los conocemos como ojos de agua. Cuando yo estuve, cuando vivía yo en Monterrey, nosotros íbamos como muchachos, íbamos de excursión, íbamos a los ojos de agua. La primera vez que alguien me dijo ojos de agua, imagínate, la mente de un muchacho se imaginaba unos ojos como ojos de camello, ojos de vaca, donde salía agua, y por muchas noches yo soñé que con esos ojos de agua, hasta que fui a ver qué era un ojo de agua y descubrí que no tenía nada que ver con los ojos naturales, sino con una fuente, solamente que ellos no le llaman fuente, le llaman ojo de agua. Y de entre las rocas, porque más allá no había agua, ni venía de ningún lado, sino venía de lo profundo de la tierra, dice, de allí salía, y yo las vi, hermano, yo vi el inicio de los ríos, de los arroyos, en fuentes de agua. Así en Israel hay muchas fuentes de agua, y no nada más ahí, pero si tú excavas, como hicieron algunos de los reyes, y van a encontrar manantiales de aguas vivas. Estos son ríos subterráneos, los cuales ellos pueden tomar agua. Así que, por tanto, nosotros tenemos bendición, ¿sí?, sobre tu cabeza con la lluvia, pero dentro de nosotros, porque ahí están los manantiales de agua de vida. Qué precioso dice Isaías capítulo 12, donde dice: sacarás agua con gozo de los manantiales de la salvación. Isaías 12:3. Sacarás con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. ¿Y dónde están esos manantiales? En nosotros. Así que tenemos nosotros la lluvia temprana, la lluvia tardía, que da a nosotros vida y produce que la cosecha se dé y se abra y sea gran bendición, pero también dentro de nosotros hay aguas de vida. Y dice el Señor, cuando tú guardas la palabra, cuando tú la memorizas, cuando tú la lees, el Señor dice, cuando tú tienes que hablar algo, el Señor va a lo profundo, donde ya está, y de ahí saca, de lo profundo de tu corazón, saca palabras para hablar. Amén. Así que dentro de nosotros, sobre nosotros, agua de vida. Continúa diciendo en el versículo 8 del capítulo 8,
Dice, una tierra de trigo y cebada. Vamos a parar ahí. Una tierra de trigo y cebada. ¿Sí? Estas dos cosas, trigo y cebada, son el alimento, ¿cómo podemos decir? En inglés se llama staple. Es el alimento básico, pues, el alimento que no falta. Siempre va a haber trigo, panes de trigo, panes de cebada, en las casas de todo el pueblo. Ahora bien, no a todos les gusta el pan de cebada. Casi a todos les gusta el pan de trigo. Y había una gran diferencia porque en el pueblo de Israel, para hacer un poco de historia, siempre la cebada es la primera cosecha y es de una forma mucho más abundante pero menos deseable. Así que más que todo era alimento para el pobre o para el pueblo en general. ¿Sí? No que no todas las clases lo comieran, pero era menos deseable. Esperaban el tiempo del trigo. ¿Por qué? Porque los panes de trigo de alguna forma eran más sabrosos o con un gusto mejor, pero no estaba al alcance de todos, porque el trigo se utilizaba como moneda de comercio, como base del comercio. A veces se cambiaba por dinero, pero a veces se utilizaba como medida económica. Entonces, un homer de trigo equivalía quizás a una vaca o a dos, o no sé. Entonces, esa era una forma de efectivo que ellos utilizaban. No así la cebada, sí había, pero no era tan común. Entonces, los que tenían sus reservas, tenían reservas de trigo, no de cebada. Muy poco, sí la había, pero no tanto. Entonces, dice en la Escritura que Él siempre va a darte, Dios va a darte lo mejor del trigo para que tú sacies, para que tú tengas una saciedad completa. Dice, te dará alimento escogido y abundante. Fíjate bien que estamos hablando de las bendiciones, pero sabes, una de las maldiciones en cuanto a esto dice, sembrarás y cosecharás, pero cosecharás poco. Comerás pan, pero no te vas a saciar. ¿Por qué? Porque no has seguido los mandamientos de tu Señor. En cambio, si tú obedeces los mandamientos del Señor, tu cosecha será para ti. Y tu pan será para ti. Y habrá tal abundancia que saciarás tu ser y tendrás para compartir. Amén. Entonces, hay grandes cosas en lo que es esto. Pero no es todo, hermano, porque hay algo muy, muy precioso. Y tiene que ver, como yo les decía, estos dos cereales tienen que ver con las fiestas. La primera fiesta, que es la fiesta de Pascua, donde, si ustedes recuerdan, no va a haber levadura. Entonces, se daba esta primera cosecha, la cosecha de cebada. Y la Pascua nos está hablando a nosotros de muerte. La muerte del Cordero, la muerte que salva, ¿verdad? El Cordero dio su vida para que su sangre estuviera en los dinteles de las casas, en los postes de las casas, para que cuando viniera el ángel de muerte pasara sobre de ellos, porque vería la sangre del Cordero que había sido inmolado anteriormente. Igual, de esa misma forma, la muerte del Señor Jesucristo es para nuestra redención. Amén. Por tanto, en su muerte nosotros tenemos muerte, pero en su resurrección tenemos vida. Y de esto habla la cebada. La cebada, hermano, es un cereal que se mecía. El mecer la cebada representa la resurrección. Y sabes que en Israel es curioso, pero sobre todo los ortodoxos, los judíos ortodoxos, dan anuncio a toda su familia, sean o no sean ortodoxos, diciéndoles, comenzamos los días de cuenta.
los días que contamos, porque desde el día de Pascua se cuentan 50 días al tiempo de Pentecostés o a la fiesta de las semanas. Dice, contarás los días, una semana de semanas, 49 días, y el día 50 será celebración en Israel. Lo que se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Históricamente, el pueblo de Dios salió de Egipto en Pascua. Esa misma noche emprendieron el camino, atravesaron el Mar Rojo y llegaron ellos a lo que es la parte sur de la península de Sinaí. Contaron ellos 50 días y fue cuando ellos recibieron la ley en el monte Horeb, en el monte Sinaí, ese mismo monte. Dice, recibieron allí la ley en el monte de Dios. El día de Pentecostés, 50 días después de Pascua, ellos recibieron la ley. Y por eso hay una gran celebración, la celebración de lo que es Pentecostés, que es tiempo de jubileo, tiempo de regocijo, tiempo de gran gozo en Israel. Porque, hermanos, era cuando se quitaban las deudas, era cuando si alguien tenía algunas cosas, ese día salía de deudas completamente. Ahora, cada 7 años, cada séptimo año es un tiempo en el que se eliminan las deudas. Pero hay una extra celebración en el año de jubileo, que es el año 50. Pero en el tiempo, cada año se celebra primero Pascua, se mece esta cebada, este cereal de cebada, se mece delante de Dios, diciendo, estamos en resurrección, estamos en resurrección. Entonces, es una cuenta que dice, ya llevamos una semana, llevamos 2 semanas, llevamos 3 semanas, y los cuentan los días. Y es hermoso, hermano, que nosotros estemos así. En el libro de Mateo, en el libro de Marcos y Lucas también, habla de estar preparados. Nos está hablando de prepararnos para la venida del Señor. El Señor estuvo con nosotros después de su resurrección, estuvo 40 días, ¿se recuerdan? Hasta el tiempo que ascendió. Y dijeron los varones, los ángeles que estaban alrededor, dice, varones Galileos, ¿por qué tenéis vuestra mirada puesta en la nube, que no saben que de esa misma forma que el Señor ha sido ascendido, de esa misma forma descenderá? Si el Señor viene, el Señor va a estar de nuevo con nosotros físicamente, pero mientras tanto, y estamos hablando de 10 días antes, el Señor realmente vino, porque Él dio una promesa. En el libro de Juan dice, me voy pero no os dejo solos, me voy pero os dejo el Consolador, aquel que como yo os dará la palabra, os dará vida y estará con vosotros hasta que yo regrese. De esa misma forma como yo es Él. Por tanto, hermanos, si lo quieres ver, el Señor está con nosotros. Mientras el Señor Jesús viene con nosotros, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está con nosotros. Y allí estaba en el aposento alto. Ese día en Pentecostés, el día de la celebración de la fiesta de Pentecostés, el pueblo, la iglesia de Dios estaba reunida en el aposento alto. Y dice que se presentaron como unas lenguas de fuego sobre todos ellos, y hubo un gran viento y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y se fueron investidos entonces del poder de lo alto. Y de ahí en adelante empezó lo que nosotros conocemos como el periodo de la iglesia. Entonces se mece la cebada, amén, hasta el tiempo en el que viene Pentecostés. Pentecostés, que es otra de las fiestas, es cuando se celebra la cosecha del trigo. Amén. El Señor mismo, si ustedes se fijan, el Señor mismo es el mismo pan. Amén. Es el pan que es dado. Históricamente, dicen, en el tiempo de Pascua hay pan
para el pueblo. En el tiempo de Pentecostés hay pan para la iglesia, pero en el tiempo de tabernáculos hay deleite de frutos para el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque ha venido un proceso donde primeramente Dios vino a su pueblo, a Israel. Después fue abierta el Señor a la iglesia, al pueblo gentil. Ahora la iglesia y el pueblo de Dios serán bendición a todas las naciones de la tierra. Amén. Por eso estamos en celebración de la tercera y última fiesta espiritual, que es Tabernáculos. Entonces vamos para allá. Continúa diciendo en el versículo 8, después de decir que es una tierra de trigo y cebada, es también una tierra de viñas, higueras y granados. Fíjate bien, viñas, higueros y granados. Estas tres cosas son típicas de tres bendiciones grandes espirituales. El mosto, que representa el gozo de la salvación, el gozo de tener al Señor cerca, el gozo de ser llamados hijos de Dios. La dulzura del higo está hablando de todas las cosas hermosas y bellas, todas las bendiciones y todas las promesas que están en la palabra son para nosotros esa dulzura. La dulzura de la palabra que ha sido dada a nosotros, que ya sea en Salmo o en Proverbio o en cualquier otra forma, ya sea en parábolas como habló el Señor Jesucristo o en promesas de los profetas que fueron dadas también a nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todas las epístolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento hablan de esta dulzura. Son enseñanzas claras, preciosas. El libro de Romanos, capítulo 8, donde dice, no hay ninguna condenación, por tanto, para los hijos de Dios, donde nosotros vemos estas grandes y preciosas promesas para el pueblo de Dios, habla de esta dulzura. Históricamente, estas tres cosas, la vid, el higo y la granada, son típicas de toda esta región y se llevan, por ejemplo, cuando van de viaje se llevan las uvas pero hechas pasas, ¿sí? Secadas al sol, que son indispensables. Todo viajero en Israel, vaya, ahora no, porque ahora usan auto y eso, pero todo viajero que viajaba en caravana siempre llevaba pasas y llevaba tortas o tartas de higo, ¿sí? Higo preparado que no se hacía seco y se llevaban. A veces se secaba también nada más el higo y lo dejaban igual que la pasa. Y entonces es un deleite, porque el higo, hermano, sobre todo el higo morado, ¿verdad? Yo tengo una higuera en casa, pero los higos no son tan morados. La piel de afuera es verde y tiende a hacerse cafecita. Claro, cuando la abres y es rojo precioso, un rojo rubí hermoso y con un sabor increíble. Acabo de hacer una cosecha yo de mi higuera y cuando lo abres es tan dulce, tan que tú dices, wow. Esta dulzura, hermano, está en el libro de Cantar de Cantares. Pero estos higos morados que vienen de Siria primeramente, dice, son especiales, son tremendos, son deseables. Ahora nosotros los encontramos en el mercado, estos higos morados, porque han venido a ser sembrados y cultivados también en América, pero antes no era así. El comercio se usaba con pasas, con higos, con dátiles, y vamos a hablar de dátiles en un momento más. Pero la granada, y por eso puse yo el secreto de la granada. Dice los estudiados judíos, los que han estudiado la palabra por mucho tiempo, dice, Dios pudo hacer la granada como Él le quiso hacerla. Dice, pero la hizo como la hizo. Porque casi todas las frutas llevan una parte carnosa que envuelven una semilla. Así el durazno, la manzana y algunas otras frutas tienen una parte carnosa que se come. Pero la granada no es así. No tiene
carne en ninguna parte. Son semillas y solo semillas. Es una fruta que está compuesta por puras semillas. No hay nada de carne. Y eso me lleva a mí a pensar que Dios escogió este fruto para dejarnos saber que también hay fruto que no lleva carne, que no tiene nada de carne. Espiritualmente hablando, hermanos, es pura vida. Es pura vida. También, claro, tenían que decirlo, que el fruto que tomaron prohibido era una granada, no una manzana. No que sea así, no dice, en ninguna parte de la Escritura dice que es una manzana o que dice es un fruto agradable a la vista. Pero hermanos, si tú has visto esas granadas, tienen ese rojo precioso por fuera. Y cuando tú las abres, si las sabes abrir bien, es un deleite comerte todos esos granitos. ¿Verdad? Los pones así y los pones en ensalada o los pones sobre nieve o los pones sobre lo que tú quieras. Son deliciosos. Cuando fuimos a Israel nos hicieron jugo de granada. Las cortaban así a la mitad y las ponían así como las naranjas, y, ¿verdad? Y salía ese jugo tan rico. Dice, ahora no te puedes tomar más de un vaso porque tiene tantas propiedades, tantos oxidantes, que te puedes enfermar si tomas mucho. Un vasito al día estaba bastante bien. Amén de que costaba $2 o $3 el vasito. Así que no era tampoco tan barato. Pero, hermano, cuando tú tomabas ese jugo de granada, ¡wow! Y ver esos árboles, porque eran árboles, hermano, con esas granadas así que te cabían en la mano. Decías, wow. En el libro de Cantar de los Cantares nosotros encontramos que se menciona mucho la granada. Dice el amado, son tus mejillas como 2 granadas, como 2 hermosas granadas. Y así es como nosotros el Señor nos ve. Pero este fruto lo da el Señor. Amén. Entonces, viñas, higueras y granados que hablan del gozo, de la dulzura de las promesas, y hablan también de la vida que no tiene carne, que no necesita tener carne, sino es pura vida. Parezco comercial, ¿verdad? Pura vida. Pero no, es vida y solamente vida. Amén. Que no tiene otra cosa. Continúa diciendo, siguiendo en el versículo 8, dice, tierra también, tierra de aceite de oliva y miel. Y estas dos cosas, hermanos, la oliva siempre nosotros lo vamos a ver como la unción. Las olivas se utilizan mucho en ensaladas, se utilizan mucho en otras cosas, pero mayormente se llevaban a la prensa, ¿sí? Y eran exprimidas, eran trituradas y eran llevadas a que sacaran ese aceite. Sobre todo el aceite primero, que se conoce como extra virgen, hay virgen y extra virgen, es muy valioso. Si tú vas a las tiendas, si tú compras aceite de olivo, tú vas a ver que unos tienen un valor más que el otro, porque unos son virgen y otros son extra virgen y otros ni virgen llega. Bien. Pero hay un valor increíble porque nutritivamente tiene unas características. Todos los chefs lo aman, lo adoran, lo atesoran, sobre todo, y lo escogen de varias regiones. Entonces, el aceite de oliva que viene de tal región, y tú tienes ese wow, ¿verdad? Hay un tesoro. Y en Israel, hermano, es uno de los más preciados. En Israel hay olivos en toda la región. En toda la región, pero en un lugar muy especial que se llama el Getsemaní, ¿verdad? Que es el lugar de los olivos, también llamado el huerto de los olivos, o Getsemaní, es donde el Señor le gustaba ir a orar. Un lugar precioso, lleno de ese fruto que es la oliva, que se utilizaba para ungir
a profetas, ungir reyes, ungir sacerdotes. Amén. Entonces, el olivo es para unción, pero también dice la miel. Y no podemos utilizar nosotros la miel sin ver también la leche, porque dice el Señor, te llevaré a un lugar del que fluye leche y miel. Bien. Nosotros conocemos la leche y este significado, el significado espiritual para nosotros, la leche tiene que ver con todos los productos lácteos, pero sobre todo el queso. De hecho, en el tiempo de Pentecostés, ¿sí? Hay una fiesta, hay una parte de la fiesta que se da exclusiva para quesos. Es todos los quesos habidos y por haber. Dice, así como hay festival de vino, hay festival de queso. Y se gozan con todos los quesos y prueban de todos los quesos. El queso se llevaba junto con los alimentos, se llevaba junto con las uvas, pasas, se llevaba junto con los higos secos, se llevaba con todo esto, porque podía ir a distancias. Entonces se toma, y no sé si ustedes lo han hecho, yo lo he hecho y me gusta mucho, cortar higos y tener con queso fresco o queso panela o algún otro tipo de queso, y los come juntos. Es un deleite, es algo increíble. ¿Ok? Y esto lo utilizaban ellos. La leche y la miel. Y la miel, hermano, la miel no nada más se le menciona la miel que sale de los panales de abejas, aunque mayormente es así. Pero no es lo único, sino también la miel se le menciona a el néctar que sale de la uva cuando escurre. Eso le llaman miel. Pero sobre todo los dátiles. Las palmeras cargadas de dátiles. Y cuando ellos cogen eso, y tú llevas un dátil, no todos conocen los dátiles, pero son un fruto que cuando tú lo llevas es dulcísimo, pero también satisface. Es de tal manera que satisface increíble. Una de las propiedades que tiene la miel es que abre los ojos espirituales. Dice que cuando Jonatán, hijo de Saúl, estaba en el bosque persiguiendo al enemigo, dice, no habían comido nada, y dice, encontró miel y tomó esa miel y fueron abiertos sus ojos. Tiene una propiedad tan especial que llega y produce unas cosas en el organismo que despiertan a la persona, la hacen alerta, la hacen que cobre vida. Es como si te tuvieras ahora, tomaras un energy drink, ¿verdad? Una de esas bebidas energéticas, que te pone así, ¿verdad? No tanto así, porque esto no es artificial, es natural, pero dice, te hace cobrar fuerzas, te recobra las fuerzas. Y de esto habla esto. Pero fíjate bien, la leche, ¿de dónde viene? La leche viene de los animales que comen pasto. Y si tú has tenido alguna vaca, no sé si has tenido vaca, pero si ustedes han tenido alguna vez alguna vaca, se van a dar cuenta que las vacas comen mucho pasto. No poco pasto, bastante pasto. Por tanto, si tú vas a tener abundancia de leche, tienes que tener abundancia de pasto. Ahora, las abejas, si van a producir miel, van a necesitar ¿qué? Néctar de flores, pero no unas cuantas flores, vas a necesitar ¿qué? Abundancia de flores. Por tanto, tanto una como la otra requieren de abundancia. Si tú tienes abundancia de leche y miel, quiere decir que tú tienes unas tierras fértiles. Y también de esto habla la palabra. Tú quieres tener esta fertilidad, tú vas a encontrar una tierra que fluye leche y miel. Entonces, versículo 8 nos habla a nosotros de la unción y de todo lo que es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra parte de abrir los ojos espirituales. En el versículo 9 dice, una tierra donde comerás pan sin escasez, y nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y en cuyos montes puedes sacar cobre. Vamos a entender estas dos cosas, ¿sí?
Habla aquí espiritualmente de fuerza y de justicia. El hierro siempre va a hablar de fuerza y el cobre siempre va a hablar de justicia. Porque el cobre no se utilizaba como material puro, sino se utilizaba como una aleación que se conoce como bronce. Entonces ustedes van a oír mucho del bronce, ¿ok? Pero el bronce viene del cobre, es una aleación de cobre. Entonces, si tú dices cobre está bien, si tú dices bronce está también correcto. Pero el bronce, el cobre, habla de lo que nosotros conocemos como justicia o juicio. Y el hierro siempre va a hablar de fuerza, ¿sí? Poder. Ahora, en el templo nunca se utilizó el hierro. Nunca, en ninguna parte, estaba prohibido. Pero, ¿para qué era utilizado el hierro? Para armas, primeramente, ¿sí? Pero también el cobre o el bronce se utilizaba. Si ustedes leen en la Escritura, dice arcos de bronce. Porque el bronce, los arcos de bronce, tenían la particularidad de ser unos arcos muy precisos, mejores que los de madera. Entonces, por eso lo utilizaban de esa forma. Pero también, hermanos, el hierro se usa para los utensilios de arado de la agricultura y el cobre se utiliza para ollas de cocinar. Entonces, estas dos cosas, ¿sí? Tanto lo que es la parte de protección, nos da también a nosotros la parte de provisión. Por una parte, el hierro y el cobre nos dan protección como armas. Por otro lado, el hierro y el cobre nos dan a nosotros provisión para arar y cocinar. ¿Sí? Entonces vamos viendo todas estas cosas para nosotros entender el versículo 10. Y el versículo 10 dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Por la buena tierra que Él te ha dado. Ahora bien, vamos a resumir todo esto nosotros y vamos a resumirlo en esta forma. Todo habla de Jesús. Todas estas bendiciones de la tierra prometida hablan de Jesús, porque Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, Él es el fruto deseable, Él es el todopoderoso, Él es el proveedor, el que pelea por ti y el que te hace habitar en paz. Vamos a ponernos en pie. Dios es todopoderoso, hermanos, y nos ha llevado a nosotros a pasear un momento a través de estas bendiciones, a través de estas grandes y preciosas bendiciones: agua, trigo, cebada, higo, uva, higueras, dátiles, todas estas cosas hermosas, el granado, el olivo, la miel, el cobre, el hierro, todas estas grandes y preciosas cosas, Dios las ha traído para que nosotros entendamos que todo se trata de Jesús. Espíritu Santo, sella la palabra. Déjanos, Señor, que esto que hemos entendido el día de hoy sea para nosotros como manantiales de agua de vida, que darán su agua a su tiempo. Señor, no permitas que nuestros manantiales estén nunca secos, sino siempre sé tú nuestra habitación, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el pan de vida, el agua de vida, nuestra salvación, refugio fuerte, roca de salvación. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.